Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un nuevo capítulo acá en su canal Master Channel. El día de hoy nos acompaña un doctor muy querido por mí. Es un doctor que actualmente reside en la Ciudad de México. Él es neurocirujano. Quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez. Y bueno, saludarte Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder participar en este tipo de actividades y pues siempre nosotros con la mayor predisposición para poder ayudar y para poder difundir información acerca de nuestros servicios, ¿no? ¿Qué tal Mauri? Mauricio, contanos un poquito cómo ha sido tu etapa de formación, dónde te has formado, algunos detalles. Y vamos empezando con este capítulo. Ok, pues yo soy originario de Cochabamba, Bolivia. Estudié en el Centro Cultural Angloamericano desde el prekinder hasta que egresé como bachiller bilingüe. Posteriormente ingresé a la Universidad Mayor de San Simón, del cual obtuve el grado de médico cirujano. Trabajé un par de años como médico general en un par de instituciones ahí en la ciudad en lo que me preparaba y posteriormente pues vine a México donde presenté el examen nacional para las residencias médicas y pues comenzaron la formación. Posteriormente pues ingresé a la especialidad de neurocirugía y concluyendo mis estudios de neurocirugía en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, ingresé a hacer una segunda especialidad en neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, igual avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues desde entonces, desde mi egreso, pues me he dedicado a la práctica privada solamente y afortunadamente ya me quedé a radicar aquí en la ciudad. Dale, ¿y de cómo surge la idea de México? ¿O es algo como que ya lo viniste planeando desde la universidad, o sea, desde la etapa de pregrado, digamos? O sea, dijiste, bueno, voy a terminar y quiero irme a tal país, en este caso México, digamos. Fíjate que no, yo tenía la intención y los planes de irme a Brasil. De hecho, también había presentado un examen para entrar a una especialidad y al cual fue aceptado para ortopedia y traumatología, más por cuestiones familiares, más que todo ya tuve que cambiar la decisión y pues vine a la Ciudad de México, un país el cual no había visitado nunca y no conocía a nadie prácticamente y pues afortunadamente pude encontrar con algunos colegas egresados de la misma universidad, los cuales me orientaron un poco y poco a poco se fueron abriendo las puertas. Afortunadamente aquí la Ciudad de México, pues al ser un país latinoamericano, comparte mucha cultura con nosotros y pues realmente fue como que todo a poco coincidió y las puertas se fueron abriendo y afortunadamente se me dio el camino para poder formarme y poder concluir mis estudios, ¿no? ¿Ya? ¿Y tú desde el principio dijiste quiero hacer neurocirugía o era como que tu segunda opción o tu tercera o era como que lo que más No, querías? fíjate que con acá en México, a diferencia de muchos países, con un año de cirugía general puedes derivarte a diferentes especialidades. Bueno, dependiendo de los años que tengas avanzado en cirugía general. Y pues con un año de cirugía general puedes derivarte tú a urología, a cirugía vascular, periférica o a neurocirugía. Eh, ya habiendo conocido un poco el servicio de neurocirugía, pues surge mi interés por querer formarme en ciencias neurológicas y postulé a un par de hospitales a, eh, en los cuales uno obtuve una respuesta negativa y en el segundo quedé en lista de espera. De hecho no entré a la primera, pero pues como te digo, poco a poco se fueron abriendo las puertas y sí quedé en una de las opciones solicitadas, el Hospital Juárez de México, donde pues hice 5 años de neurocirugía y así pude obtener mi grado de especialista, ¿no? Ya. Y
¿Y qué tal fue tu preparación para el examen de residencias de México, el ENAR, ¿no? ¿Se llama Sí, así? pues es muy distinto al de otros países, como yo había presentado en Brasil y había también presentado en Bolivia. Es muy distinto ya que no hay un banco de preguntas como en Bolivia, por ejemplo. Ujú. Eh, Hay guías que te pueden orientar, pero el examen cambia año con año. Eh, Hay varios cursos preparatorios acá en México. El Exarmed, hay cursos que son de algunos hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría. Hay cursos de algunos doctores que son conocidos por dar buenos cursos de capacitación en formación. Y eh, pues el examen es muy distinto por principio de cuentas en la densidad poblacional. Cuando yo presenté el examen éramos alrededor de 47,000 postulantes. Wow. Eh, Pero esos y 47,000 pues, supongo que no eran para neurocirugía únicamente, sino era para no, no, todo el no, sistema de recién. exacto, es solamente para especialidades troncales, no para subespecialidades. Haz de cuenta, vendría a ser cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecología, ortopedia, genética, medicina familiar, patología, radiología, digo, oftalmología, los generales. Eh, ya posteriormente tú puedes aplicar para derivarte a distintas especialidades en hospitales un poco más grandes, ¿no? Porque muchas veces tú haces la especialidad troncal en un hospital pequeño y posiblemente te derivas a un hospital grande. Los hospitales, ya concluida una especialidad, tú puedes derivarte a una alta especialidad o a una subespecialidad. Pero las plazas creo que no han cambiado mucho. Creo que son alrededor de 6,000 plazas las cuales se dan en todo el país. Al igual que el resto de Latinoamérica, pues el personal médico escasea mucho. Acá, hasta donde tengo entendido, egresan un poco más de 12,000 médicos al año. Entonces, pues si tú tomas en cuenta los rezagados de años pasados, más los que ingresan cada año, pues limitan las posibilidades de ingreso, ¿no? Sí, sí, y Y debe ser, aparte ¿no? de este porcentaje, se designa solamente un cierto número de plazas a los médicos extranjeros. Nosotros lamentablemente no percibimos beca, o sea, no recibimos salario acá. Es por eso que siento que ha sido una limitante para que muchos colegas de distintas partes de, de Latinoamérica accedan a una formación acá, porque pues está difícil poder mantenerse sin un salario, ¿no? ¿Y cómo te mantienes más o menos? O sea, o sea, no en específicamente tu caso, pero digamos un residente promedio que es del extranjero, que ha optado, que ha ingresado a la residencia, ¿cómo más o menos logra mantenerse? ¿O es netamente Eh, pues la algo? gran mayoría de los que vienen reciben apoyo de su familia, ¿no? Y pues muchos acá trabajan como médicos generales en farmacias, en hospitales. Depende mucho de tu tiempo, ¿no? Pero la verdad es que la residencia es muy absorbente y por lo menos los primeros años es muy, muy complicado el poder trabajar afuera, ¿no? En mi caso, pues yo afortunadamente y siempre he sido muy agradecido con mis papás por el apoyo que me dieron y por el, por el impulso, ya que ellos pudieron apoyarme los primeros años y ya posteriormente, y gracias aquí a México pude comenzar a trabajar eh, en distintos hospitales en el Estado de México, que haz de cuenta que es un poquito, es como la periferia de la ciudad, ¿no? Ciudad de México es la parte central y el Estado de México son varios municipios que están alrededor. Entonces comencé a trabajar en el estado y así afortunadamente me pude mantener los primeros años, ¿no? Ok. ¿Y cómo sentías cuando, no sé, has visto tu nombre y decía, bueno, Mauricio Rodríguez aprobado para neurocirugía? Era como que una sensación única, La es verdad como es que sacarse la lotería. fue muy emocionante, ¿no? Digo, uno trae una expectativa muy alta porque pues es una especialidad, o sea, a mí me sorprendía al principio cuando presentaba acá
los hospitales tienen áreas de enseñanza, se llama, que es el área encargada de educación en salud. Y me acercaba con mi currículum tocando puertas, queriendo postular en distintas áreas, y en todas siempre percibía la misma pregunta: ¿estás seguro? O sea, cuestionándome el si es que tenía la certeza de querer tomar ese camino, ¿no? Porque es una especialidad un poco larga, ¿no? Son 5 años de neurocirugía, los cuales pues yo me fui dando cuenta a lo largo de la carrera, porque pues mis compañeros de pediatría ya habían egresado, mis compañeros de medicina interna, de ortopedia, de cirugía, a muchos hasta derivados a otra especialidad igual seguían egresando y yo no acababa, ¿no? Y cuando me tocó el día de mi graduación, pues no conocía a la gran mayoría de los que estaban egresando, ¿no? Con los que yo había empezado, pues ya habían finalizado su especialidad. Incluso unos ya habían entrado como médicos adscritos en el hospital o en otros hospitales, mientras que yo seguía de formación, ¿no? Sí, ¿no? 5 años es un tiempo importante, ¿no? O sea, sales de la universidad ya con 6, 7 años de carrera, más otros 5 años de especialidad. Es como que de alguna manera se siente, ¿no? Pero ¿consideras que la residencia es una etapa interesante donde te formas? Hablo en cuanto a conocimientos, obviamente, pero ¿considerarías que la residencia es más bonita que la universidad o es como que igual? Es distinta porque la verdad es de que pues en la universidad tienes una formación académica guiada en libros, pero ya cuando te toca la residencia es algo muy distinto, porque comienzas a darte cuenta que las decisiones que tú tomes van a repercutir en una vida, ¿no? En un paciente. Sí. Te das cuenta que tienes más responsabilidades, te das cuenta que tienes más deberes, más trabajo. La carga de trabajo es excesivamente demandante, por lo menos aquí, porque lamentablemente pues se enfrenta uno a un sistema de salud colapsado, en el cual no hay médicos especialistas las 24 horas, y pues ser residente viene a ser la mano de obra barata, en caso de los extranjeros gratuita, para poder atender la salud de la población, en este caso mexicana, ¿no? Entonces, lamentablemente por la carga de trabajo, y pues los hospitales, por ejemplo, mi hospital es un hospital con un poco más de 500 camas, entonces teníamos un servicio bastante grande, bastante concurrido, y pues el trabajo lo hacemos nosotros, no teníamos médicos internos, entonces pues nosotros tenemos que hacer el trabajo de camillero, trasladando los pacientes, muchas veces trabajo en enfermería, trabajo de interno, trabajo de residente, y a la par pues darnos el tiempo para poder entrar a las cirugías. Entonces los primeros meses pues era muy demandante, no entramos lunes 7 de la mañana y salíamos miércoles 3, 4 de la mañana para volver a empezar la jornada a las 7 de la mañana del día siguiente, del mismo día, ¿no? Entonces y así fue los primeros meses hasta que uno agarra el ritmo, hasta que uno comienza a comenzar a sacar el trabajo un poco más fluidamente, ya uno comienza a aprender y a adquirir más destrezas, ¿no? Inicialmente pues uno coloca un catéter central en más o menos 30, 40 minutos, y a las últimas veces los colocas en 5, ¿no? Y sin ayuda de enfermería que te esté apoyando, o una sonda endopleural, y ni qué decir los procedimientos, ¿no? Poco a poco, y digo, uno puede quejarse del sistema de salud colapsado, pero de una u otra manera fue un apoyo para nosotros, porque el hecho de que no haya médicos especialistas nos permitía que nosotros podamos entrar a operar pacientes desde los primeros días de la residencia, y pues no ha sido el caso de otros países donde pues uno entra solamente y ve mientras el médico especialista opera. Entonces este hecho que nos suelte mucho la mano nos permite tener cierto tipo de habilidades que pues ahora se pueden ver, ¿no? Afortunadamente, ¿no?
Si tuvieras que decir qué es lo que más te ha costado tomar ritmo de R1, ¿qué es lo que dirías? ¿Cuál ha sido el Eh, elemento que te ha costado, digamos, acostumbrar? No sé si está bien dicho acostumbrarse o a ver, engranar o algo así. la verdad es de que la parte académica sí fue algo muy complejo porque, pues te digo, o sea, nuestra formación, a pesar de que pues la Universidad Mayor de San Simón es considerada y siempre sacan en alto el nombre, es muy escasa, muy, no sé qué palabra utilizar, pero sí es muy contrastante con la de acá, digo, la formación académica está mucho por encima acá, entonces, pues yo no, a mí solamente, no solamente tenía que estudiar lo de neurocirugía, tenía que estudiar lo de, lo de la carrera, porque pues me hacían preguntas sobre metabolismo, me hacían preguntas sobre clínica, me hacían preguntas sobre fisiopatología, entonces yo el ponerme al corriente me costó mucho, ¿no? Y la verdad es de que pues el ritmo de trabajo también era muy excesivo, digo, para nosotros, para mí no era normal el tener que irme a las 2 3 de la mañana, a veces no irme a la casa por la carga de trabajo y pues, eh, pero poco a poco fui comprendiendo que son demandas del servicio, ¿no? O sea, no es porque el residente no te quiera dejar ir, ¿no? Sino porque pues tú tienes una cantidad de trabajo y tienes que cumplirla, entonces eh, me costaba encontrar un equilibrio entre estudio, trabajo y pues ni qué decir, pues placer no conocía, ¿no? Me acuerdo que volví después de algunos meses a Bolivia. Empecé en marzo, abril, mayo, junio, julio, más o menos volví a los 5 meses a Bolivia de vacaciones para mi primer periodo y me preguntaban, oye, ¿qué conoces de México? Y yo les decía, pues la calle Norte 1C, que es donde vivo, porque de la calle me iba al hospital y del hospital a mi casa y no salía. Y los fines de semana, pues siempre nos tenían ahí en el hospital trabajando. Y bueno, no digo, ahorita uno se ríe y recuerda con gracia ese hecho, pero cuando estabas en esa posición no te era nada agradable, ¿no? Sí, no, obvio, ¿no? Es como que seguramente salías de noche y volvías de noche a tu casa, era el ritmo de vida que llevabas constantemente, ¿no? Sí, sí. Ahora, te hago una consulta. Tú más o menos sabes cómo es el ritmo de la residencia en Bolivia. ¿Cuál consideras que sería la diferencia del ritmo de residencia de Bolivia con el ritmo de residencia de México? ¿Crees que es más, menos? ¿Hay Es, diferencias? es, es mucho más diferente. Por principio de cuentas, por la jerarquía es más marcada acá. Se nota Sí, más. o sea, lo que dice el R más se hace y lo que dice el escrito se hace y no hay opción a duda, no hay opción a discusión, a debate, a negociación, ¿no? La parte académica igual sí era un poco más marcada acá. Los pases de visita en la mañana con los escritos eran relativamente relajados, eh, pero en las tardes los pases de visita con los residentes pues eran muy demandantes porque pues cuando revisaron a un paciente pues se hacían preguntas académicas sobre la patología, sobre las técnicas, sobre la enfermedad, sobre todo, ¿no? Entonces era muy exigente. Y segundo, pues por densidad poblacional, ¿no? Porque pues aquí en México, entre México y el Estado de México, vienen teniendo un poco más de 24 millones de habitantes, ¿no? Entonces, para nosotros, cama que se vaciaba, cama que se llenaba, no había un servicio vacío, entonces eso también nos daba oportunidad de poder ver una gran gama de patologías que pues eh, mm, en Bolivia probablemente ni las han visto muchas veces, ¿no? Alguna vez yo preguntaba a algún colega y me decía, no, yo jamás he visto esto. Entonces sí, el ritmo es muy distinto, digo. El contexto también es distinto, ¿no? O sea, Bolivia tiene 11 millones de habitantes, o sea, tiene menos de la mitad de habitantes que solamente el estado donde yo vivo. Y, y pues el acceso a la tecnología, ¿no? Afortunadamente acá pues
México, al estar cerca de Estados Unidos y por el nivel económico que trae, tenemos mayor acceso y mayor facilidad para la tecnología en cuanto a salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay hospitales que mandan a hacer sus estudios y los mandan a la MD Anderson en Estados Unidos, o a la Clínica Mayo. Muchos hospitales tienen rotaciones en hospitales en Estados Unidos, en Europa. Entonces, sí, la formación contrasta mucho, ¿no? Pero no digo, a lo mejor para el ritmo de salud de Bolivia está bien, pero para acá no quedas corto, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Es como que no hay una diferencia marcada, pero bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor anécdota de R1? No, o sea, pues qué te puedo decir sobre los castigos, sobre las ¿Hay castigo? situaciones, pero muchísimo. Pues castigos económicos, o sea, que te hacen pagar comida, castigos, haz de cuenta que curar al paciente 3 veces al día y pues tienes que curar a 35 pacientes, entonces son 105 curaciones al día, ¿no? Después, pero, a ver, entre las anécdotas, pues no, o sea, me acuerdo que yo cada vez sufría porque acá el horario de verano, pues anochece, mira, aquí ya van a ser las 7:30 y sigue habiendo sol, por como es el hemisferio norte, y el horario de verano oscurece más tarde, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando yo veía el sol, sabía que ya era más de las 8:30, 9 de la noche y decía, todavía no me voy a ir, ¿no? eh, y a nosotros fue algo muy, muy impactante porque pues en neurocirugía empezamos 6, éramos 3 mexicanos y 3 extranjeros. Yo tenía un colega que era boliviano de Santa Cruz de la Sierra y una colega ecuatoriana y los otros 3 eran de México y terminados los primeros meses habían renunciado los 3 mexicanos, solamente quedamos los extranjeros. No aguantaron el ritmo de trabajo, no aguantaron la carga de trabajo. De hecho, una de mis compañeras demandó al servicio por acoso y abuso laboral, ¿no? Pero pues nosotros aguantamos. Yo creo que esa sería la anécdota más interesante del primer año de neurocirugía, ¿no? Que empezamos 6 y terminamos 3, ¿no? Al principio, pues, nosotros decíamos, somos 6, no nos conviene, ¿no? Porque menos cirugías, sí, menos procedimientos. Cuando renunció el primero dijimos, no, pues bueno, somos 5, ya nos toca un poquito más de procedimientos y más cirugías. Ya cuando renunció el segundo, porque renunciaron 2 mujeres y un hombre, cuando renunció el segundo dijimos, va, pues ya somos 4, es un buen número, sólido, ¿no? Ya cuando renunció el tercero dijimos, no, ya está cañón, ¿no? Porque pues tienes claro, el trabajo aumentaba, digamos. Exacto, el trabajo que sacamos entre 6 personas al principio lo tenemos que sacar entre 3. Nos sacaba el doble de trabajo, literal. Pero pues esto nos ayudó mucho porque pues nos exigió a nosotros mismos de tener que rendir más. Entonces nos ayudó a ser más efectivos, más eficientes, más rápidos. Entonces siempre que se iba alguno de la generación de vacaciones, sufríamos nosotros dos niños, no manches, no todas vacaciones, por favor, no te vayas, sufríamos muchísimo. Y, o sea, el R1, el R2, el R3, o sea, sí, hasta el R5, el R1 es el que, digamos, el que se siente más la carga de trabajo, ¿no es cierto? Ya el R2 sí, es un trabajo más alivianado. Exacto, haz de cuenta que pues por lo menos en mis tiempos, porque ya ahorita con esto de los derechos humanos y demás ya cambió mucho, ¿no? Pero por lo menos en mi generación, en mi año, el reciente primer año está encargado de todo el trabajo. Haz de cuenta que hacer el historia clínica del paciente, el ingreso del paciente, laboratorios, si amerita algún tipo de procedimiento como catéter, drenajes, demás, lo hacen. Interconsultas, curaciones, todo. El reciente segundo año se encarga de responder las interconsultas y de preparar los pacientes al quirófano, además de ser el ayudante el quirófano, el primer ayudante.
El residente de tercer año solamente opera y si acaso supervisa, o sea, es el jefe de la guardia, obviamente que es el que se encarga de los pases de visita en las tardes y pues es el cirujano principal en todas las cirugías de urgencia que lleguen en el transcurso de la guardia, y si acaso supervisa un poquillo alguna vez que pues algún procedimiento o algún residente que esté batallando, y pues se dedica a estudiar, porque en neurocirugía, para poder ejercer como neurocirujano, acá te toman 2 exámenes de consejo, se llama. La primera parte es neuroanatomía, neuropatología, neurofisiología, y la segunda parte es neurocirugía, neuroimagen y neurología. Entonces el R4 se dedica a estudiar y a operar nada más. El R5 pues es el cirujano principal en las programadas en la mañana, en las cirugías grandes, no tumores, aneurismas, malformaciones, remodelaciones craneanas, depende de lo que sea. Y si acaso va a operar alguna vez cuando es una cirugía muy compleja en la guardia. Y el R6 en mi hospital nos da la libertad y la oportunidad de poder rotar en hospitales donde querramos nosotros, donde gestionemos. Porque muchos aprovechamos esto, como lo hice yo. Yo roté en hospitales donde había neurocirugía pediátrica porque era la subespecialidad que quería hacer. Yo roté en 2, 3 hospitales donde había ese servicio para poder perfilarme como postulante para que me conozcan, y también aproveché de rotar en algunos hospitales donde se hacían técnicas que no se hacían tan comúnmente en mi hospital, ¿no? Entonces y así el R6 por lo general pues no existe en el hospital, no es, como te digo, es el último año, casi siempre está rotando. Si se aparece en el hospital pues para hacer la tesis o para algún trámite administrativo, pero realmente no participan de manera activa en el servicio. ¿Y tú has sentido, o sea, hablando ya de ese proceso que dices, tú del último día de R5 dijiste, bueno, aquí termina la residencia, ahora toca seguramente hacer o la subespecialidad o hacer papeles? Sí, digo, afortunadamente aquí papeles no hay que hacer mucho porque la UNAM tiene una modalidad que se llama graduación oportuna, que tú presentas tu tesis antes de la mitad del último año, la universidad la revisa, bueno, primero comité de enseñanza, luego la universidad. Acá es muy penado, muy mal visto el plagio, entonces pasa incluso por un software, el cual verifica si es que no hay una copia. Te dejen solamente un número limitado de frases que puedan parecerse a artículos, porque pues obviamente que no es todo de tu autoría, no tienes que copiar algo, pero ya una vez que pasas este sistema, ya ellos te habilitan, entonces el último día de tu residencia te entregan tu título ya, en tiempo y forma. Es buenísimo. Sí. Entonces no tienes que estar batallando haciendo papeles, trámites. Digo, es una opción, no todos la aplican. Digo, generalmente pues la gente dejada o desinteresada, o sea que les vale, pues sí, no lo optan, pero es una excelente opción, ¿no? Entonces pues yo ya sabía que había sido aceptado para la subespecialidad, entonces terminé la residencia el 28 de febrero del 2020 y el 1 de marzo del 2021 ya estaba en el Hospital Infantil de México. O sea, era directamente, terminabas, descansabas un día o 2 días y ya empezabas nuevamente con el... Exacto, nuevamente. Sí, digo, es algo bueno porque así no pierdes el ritmo de trabajo, no pierdes no pierdes el hilo. ¿Y era otro mundo diferente, Mauro? Era otro mundo diferente, como que otro proceso diferente seguramente ya hacer la subespecialidad, ya no se sentía como ser un R1. No, para nada. La verdad es de que la subespecialidad es un poco más relajada, más tranquila. La carga de trabajo es distinta. Tienes distintas responsabilidades, no menos, pero distintas. Y pues la verdad es de que el hospital en el que yo hice es un Instituto Nacional de Salud. Es un hospital que tiene más de 36 subespecialidades pediátricas. Entran un poco más de 90 pediatras al año, entonces pues ellos se encargan del apoyo a los pacientes y nosotros pues de la parte quirúrgica, y era mucho más tranquilo, ¿no? Sí,
como te digo, no, a lo mejor no es menos carga de trabajo, pero la responsabilidad es mayor. Y pues así estuve estos últimos 2 años. Y no, fue una experiencia increíble porque la verdad es de que el trabajar con niños es algo que te llena mucho, es algo que siempre me llenó mucho. Te da muchas satisfacciones, a veces no tantas, ¿no? Dice, a veces se gana, a veces se aprende. Y así llevamos a su especialidad, me dio la oportunidad de poder conocer a grandes personas, poder conocer grandes médicos, ver patologías que en mi vida había pensado verlas, porque acá en el sistema de salud mexicano hay una figura que son los hospitales generales, que es donde llegan patologías generales, ¿no? Neumonías, apéndices, traumas. Luego están los hospitales federales que ya tienen altas especialidades, no tienen especialidades o especialidades, como el caso de Juárez, y ya vienen luego los institutos de salud, que son hospitales que se dedican exclusivamente al manejo de cierto tipo de patologías. Está el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es casi todo ortopedia y traumatología. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es otorrinolaringología, neumología, cirugía cardiotorácica. El Instituto Nacional de Cardiología, que maneja tanto cardiología de adultos y niños, tanto ramas médicas como clínicas e intervención y así. Y pues los institutos son hospitales que se dedican solamente al manejo de patologías complicadas. Por ejemplo, tú como paciente no puedes llegar a un instituto caminando con una neumonía comunitaria, te va a decir, no, pues vayas al Hospital General de Zona, ¿no? O sea, porque son niveles de atención. En cambio, pues aquí a los institutos llegan las neumonías atípicas por hongos raros en pacientes inmunocomprometidos, con patologías, con varias patologías, ¿no? O sea, son cosas más de un nivel de complejidad mucho más alto. Tiene muchísimo más presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y pues, porque me acuerdo que el presupuesto de mi hospital, o sea, de neurocirugía donde yo me formé, era la cuarta parte de lo que tenía mi servicio de neurocirugía en la subespecialidad, ¿no? Y pues eso nos da también mayor alcance a la tecnología claro. y a recursos, ¿no? Era porque pues ofrecía lo mejor a los pacientes. ¿Y cuál consideras que es uno de los recursos que más te ha ayudado a poder, no sé si a aguantar, a poder sobrellevar bien tanto la residencia como la subespecialidad? O sea, un recurso propio que tú consideras. Pues yo creo que lo que más te ayuda a llevar la especialidad y la sub son los pacientes, porque ya la carrera se vuelve pues prácticamente tu vida entera, y es el interés que te mantiene vivo, porque pues por ejemplo yo me acuerdo que cuando llegaba, o sea, no siempre me habían enseñado que nunca te alegres de la desgracia ajena, ¿no? Pero me acuerdo que llegaban pacientes con patologías sumamente raras, entonces era ir a estudiar, a ver cómo se va a tratar, y pues la emoción de tratar un caso complejo que pues eran pacientes que los había rechazado en 5 o 6 hospitales por falta de materiales, de insumos, de recursos, de áreas complejas, de subespecialidades. Entonces era el hecho de poder ayudar y poder hacer cosas que ningún otro hospital podría hacerlo, que pues nos mantenía ahí en constante actividad, ¿no? ¿Y hay algún caso, tanto, o sea, puede ser de la residencia o de la subespecialidad, o incluso cuando ya estabas trabajando, que te haya marcado, que hayas sentido un antes y un después? No, muchísimos casos. La verdad es de que más o menos, hemos tenido afortunadamente muchísimos casos exitosos, y así como algunos no tanto. Pero yo creo que uno de los casos que más me marcó, que me hizo aprender sobre una patología, fue un paciente con un aneurisma cerebral que llegó, y era una señora que estaba hablando y tranquila, riendo. Cuando pasamos la visita nos saludó, y nosotros, señora, tranquila, se entiende que tiene algo grave. Y ya se cuenta que estaba en la cama 3. Pasamos la visita, la cama 4, la cama 5, a las 6. Cuando llegamos a las 7 nos habló la enfermera diciendo que la paciente había convulsionado. Llegamos y la paciente ya estaba en muerte cerebral, ¿no? O sea,
por un resangrado del aneurisma. Son enfermedades que cuando un aneurisma resangra la mortalidad es encima del 95%, entonces era tan impactante el ver cómo un paciente, de estar hablando, de estar riendo, de estar compartiendo con su familia, esperando su procedimiento, pues se pasó a estar en muerte cerebral y ser candidato para donación de órganos, ¿no? Entonces, y así hemos tenido muchos casos, o casos que llegaban muy graves, en Glasgow de 3, que ya prácticamente están así tocando las puertas de San Pedro y se iban caminando a su casa, ¿no? Entonces, así como hay casos muy frustrantes, hay casos muy buenos, ¿no? Que es lo que siempre nosotros tratamos de apuntar, ¿no? Y una vez que terminaste la subespecialidad, ¿cómo es trabajar allá? O sea, ¿dónde te desempeñas? Trabajo. ¿Qué estás haciendo? Me ofrecieron trabajo en el Hospital General de México, que es el hospital más grande en México, tiene un poquito más de 1500 camas. Es un hospital impresionantemente grande, haz de cuenta que uno de los bastiones de la educación y salud de México, porque es el que tiene más especialidades, subespecialidades. Me acuerdo que cuando llegué a México ese hospital tenía 600 camas y ahorita 1500. Es el hospital que más ha crecido los últimos 5 años. Pero no me convenció. No, la verdad es de que no me atrajo así al 100% la idea. Y preferí optar solamente por la práctica privada. La verdad es de que aquí trabajo hay muchísimo porque, pues, afortunadamente al tener una densidad poblacional tan alta, siempre vas a tener trabajo, ¿no? Independientemente de la zona, del área. Con mi socio tratamos de trabajar un poco más hacia el Estado de México, porque es un área donde no hay tanto especialista, y pues nosotros realmente no nos hemos guiado por la parte económica. Digo, nos va bien afortunadamente, pero siempre que nos piden la oportunidad de, no, pues doctor, écheme la mano y demás, nosotros ayudamos, tratamos de dar nuestro granito de arena y apoyamos, y siempre hemos querido dar lo mejor, y pues así lo hemos estado haciendo desde hace un tiempo atrás y afortunadamente nos ha ido bien, ¿no? ¿Y cuál es la patología que actualmente ves más, digamos, o sea, la más frecuente? Pues de todo. Trauma lo hay en todo lado, porque acá al ver tanta autopista hay muchos accidentes. Lo más común es trauma y columna. Casi todo el común denominador de la población, a partir de los 20 años ya degeneras la columna, entonces ese es algo que vemos muy regularmente. Y un día, no sé, mañana es lunes, por ejemplo, ¿hasta cuántas cirugías puedes hacer? No, en neurocirugía máximo 2 cirugías al día. Lo máximo que hemos logrado hacer han sido 4 en un día, pero es absurdo eso, porque pues ya llegas a la última cirugía más cansado. El más corto de nuestros procedimientos viene durando 3 horas entre anestesia y procedimiento, ¿no? Porque no es que el paciente llegas al quirófano y ya está, no, o sea, la preparación, el posicionamiento del paciente, la gran mayoría de nuestros pacientes nos demandan catéter central, entonces hasta que lo coloquemos, el control radiográfico, demás, entonces sí es algo distinto, pero pues si tú calculas 3 horas y entre traslado de hospital a hospital, entonces lo máximo que nosotros programamos son 2, máximo 3 cirugías al día, pero más que eso no se puede, por lo menos en neurocirugía. Y no es como pues en la panza, ¿no? Que luego programas 5 o 6 colelaps en un día sin problema y todavía da chance de ir a comer tranquilos, ¿no? Sí, y tu ritmo de vida, o sea, tu ritmo de vida personal, ¿bien? ¿Todo bien con este ritmo de trabajo que llevas? La verdad es de que yo me adecuo mucho, siento que trabajo más de lo que debería. Trabajo de lunes a domingo, muy pocas veces me doy espacio para descansar, para poder dedicarme a mis actividades. Y es que, como te digo, acá, al haber tanta demanda de trabajo, si tú tienes las ganas, pues los hospitales te llaman y terminas trabajando de uno al otro. Por ejemplo, más o menos el promedio de kilometraje que tiene mi coche
anuales de 30 a 35 mil kilómetros al año, es muchísimo, ¿no? Y es porque vamos de un lado al otro, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que también si el flujo de trabajo es bastante, obviamente desplazarse de un lugar a otro también es bueno. Y hablando de eso, tal vez no sé, una pregunta. ¿Es verdad que el neurocirujano es millonario? Pues mano nos va. La verdad es de que eh, sí, sí es un, pues los procedimientos están bien pagados. Eh, Nosotros realmente no cobramos tanto como nuestros colegas. Digo, mi socio y yo siempre hemos tenido esa mentalidad, pero afortunadamente pues mi ritmo y mi calidad de vida cambió mucho desde que he comenzado a trabajar. Ya tengo un buen ahorro consolidado y sí te puedo decir que pues la verdad es que es muy distinto, ¿no? Al de otro. Por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? Hagamos, no sé, tal vez equivalencias. Digamos, ¿cuánto llega a costar allá en México una hernia discal? No, no es muy cara, más o menos unos Hablamos en $5,000. $5,000. Sí, pero entre hospital, Claro, honorarios, claro. medicamentos, todo. Sí, la verdad es de que no es tan cara. Porque pues yo me acuerdo que en Bolivia eso lo estaban cobrando entre 12 y $15,000. Acá la tercera parte. Yo he tenido oportunidad de operar ya varios pacientes de Bolivia porque se les hacía más barato venir a México. Hubo la anécdota de un paciente que con el presupuesto que le dieron en la ciudad donde iban a atenderlo, la paciente vino, se operó, descansó, posteriormente se fue de vacaciones a Cancún, volvió conmigo, se hizo controles, o sea, estuvo un mes en México y aún así gastó menos de lo que le iba a costar allá. Sí, el otro día en su página, que aquí lo vamos a dejar en su página, seguramente están viendo en pantalla. Vi que posteaste una paciente de Bolivia que viajó justamente a Ciudad de México para poder operarse contigo. Seguramente tal vez un proceso quirúrgico y bueno, si bien como tú dices sale un poco más económico, la demanda de trabajo también debe ser exigente, ¿no? O sea, es como que ves tanto paciente, es como que de alguna manera alguna vez te debes sentir que debes aprovechar todas esas oportunidades, cosa de tal vez de estar bien uno también, ¿no es cierto? O sea, pensar en uno mismo. Sí, muchas veces los pacientes me dicen, oiga, Doc, ¿usted qué me recomienda? Y les digo, no, pues es que tienen que guardar reposo, tienen que pues comer sano, ¿no? Pero la verdad es que nosotros ni guardamos reposo ni comemos sano, ¿no? Yo Sí. no soy la persona más idónea para, para decir que no es bueno trabajar mucho porque pues a mí me operaron hace como 3 años y el día que me operaron y salí de guardia y salí del hospital de alta, ese mismo día estaba yendo a trabajar. ¿De qué te operaron? Porque pues de una fundoplicatura laparoscópica. Ah, ya. Entonces, pues algo que sí es muy cierto los neurocirujanos es que somos adictos al trabajo, ¿no? Eso sí, no tenemos, acá le dicen no tiene llenadera, ¿no? Mientras más pacientes hayan, mejor nosotros, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Ahora, ya me has dicho más o menos cuánto llega a costar una hernia discal y cuál sería el procedimiento más caro que podría hacerse en neurocirugía allá, hablando de México. Obviamente hay infinitos procedimientos, pero uno, digamos, de los más complejos y los más demanda Yo creo que económica. uno de los más caros, entre los más caros está la columna endoscópica, porque pues los equipos, solamente en renta de equipos son $4,000. Pero yo creo que el procedimiento más caro, o sea, pagar honorarios, viene a ser los aneurismas cerebrales. Porque los aneurismas vienen a ser una enfermedad que te puede producir un estrés así, pero sumamente alto en cuestión de segundos, si se te rompe el aneurisma. Entonces, es de las cosas que dices, no, tanto estrés, tanto tanta carga emocional, dices, no, esto no vale la pena cobrarlo barato, ¿no? Dices, pones más o menos en una balanza y dices, no, pues si voy a pasar, van a salir unas 3, 4 canas por este paciente, pues que las valga, ¿no?
Pero ¿cuánto llega a costar más o menos una de esas? No te digo un exacto, ¿no? Pero un promedio. Más o menos unos 10, más o menos, unos 10, 12 mil dólares si acaso, ¿no? La verdad es de que la medicina acá es un poco más económica que en nuestro país, porque a lo mejor no hay tanto paciente y también hay mucha oferta, porque pues en nuestra ciudad hay muy pocos especialistas. Acá hay muchísimo. En unos hospitales en los que yo trabajo acá, la lista de neurocirujanos somos 140. Entonces, esos son más que todos los neurocirujanos en todo Bolivia, ¿no? Entonces también, pues, no... Mande. Dime. No, y te digo, entonces eso hace que, pues, ante mayor oferta, pues la demanda, y bueno, también hay mucha demanda, pues, varía, ¿no? Pero casi están, la gran mayoría de especialistas acá cobran un precio similar, y pues aquí no es como que el paciente busque el más barato, sino busque el bueno, ¿no? Eso, ¿no? Importante. Sí. Como que de alguna manera si la persona no es como que, no sé, te hago la consulta, doctor, te lo hago consulta pensando más o menos a cómo es acá, seguramente tú has debido pasar por alguna vez esta situación. Doctorcito, rebájeme. Hay ese tipo de no sé, sí, de idiosincrasia sí de la gente, si quiere llamar, ¿no? Sí lo piden muchas veces, y pues uno siempre, por ejemplo, cuando tengo pacientes de seguro, yo siempre trato de sacar algunos materiales para regalárselos en las cirugías privadas, porque pues haz de cuenta que hay materiales, los hemostáticos, que cuestan 400, 600 dólares cada sobre, y eso que tú le cobres a un paciente pues es un costo extra, ¿no? Entonces nosotros lo incluimos y lo utilizamos con ellos y no tenemos problema, digamos. Pero sí es algo regular, pero la gente también entiende el costo del trabajo, ¿no? Que pues no es algo fácil de hacer, y pues es algo complejo, y la mayoría de las veces por lo menos en nuestra área es una situación de vida o muerte. O sea, si no se opera, se va a morir su familiar, y ellos entienden que pues es una inversión, no es un gasto, es una inversión en su salud. ¿Y tú, Mauro, qué haces en tu tiempo libre? Pues salgo a correr, me gusta correr, y me gusta ver muchas películas. ¿Tienes familia actualmente que vive contigo? Sí, tengo una esposa y una hija de 10 años. ¿Y se acomodan bien a tu ritmo de estilo vida-trabajo? Más trabajo. Han tenido que acostumbrarse, porque hay veces de que a veces me llaman para ir a operar a otro estado, entonces voy y me quedo la noche allá, ya no llego a la casa, llego hasta el día siguiente, y el día siguiente llego, me baño, me cambio y salgo así trabajando. Que ha sido Ajá. ¿Y te ha pasado momentos donde, por ejemplo, no sé, estás durmiendo 2 de la mañana, doctor Mauricio Rodríguez, tenemos un paciente de traumatismo craneoencefálico, necesito que venga, por favor? Sí, es diario. diario. O algún paciente, pues, de los que tenemos hospitalizados complicados. Entonces, el teléfono, pues, siempre está al lado mío, siempre está pegado mío, y siempre tenemos que estar alerta. Lamentablemente, pues, cada llamada viene a ser un paciente diferente. Entonces ya tú lo ves como una vida, como un ingreso. Lo ves de distintas maneras. Entonces nosotros pues no, es por eso que no tenemos muchos días de descanso, porque así como hay urgencias, hay médicos. Entonces nos exige a nosotros tener un ritmo de trabajo muy acelerado, ¿no? 3 preguntas súper rápidas, no tienes que pensarla mucho. ¿Tu última cirugía? El viernes. ¿Qué era? Operamos unas plastías craneanas bilaterales. Fue una cirugía que duró como 6 horas, porque el paciente ya había tenido un rechazo de plastías porque quedó corta la piel. Entonces nosotros colocamos las plastillas y luego en un segundo tiempo cirugía plástica,
que casualmente fue un colega boliviano igual. Le hizo una rotación de colgajos y remodelación de las heridas y pues fue una cirugía bastante compleja, no te digo como 6 horas, pero afortunadamente salió bien el paciente. ¿El último país que visitaste? Ah, Bolivia hace un par de semanas y Panamá. ¿La última comida que comiste? Hoy comimos mariscos. La vida que se Acá lleva el afortunadamente neurocirujano, ¿no? afortunadamente como es un país con mar con acceso al mar a los dos lados, tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, pues hay muchísimo marisco y por lo menos a mí me encantan, ¿no? ¿Quiénes consideras tus 3 personas que más te han inspirado en la vida? Mm, Uno fue uno de mis adscritos, que pues posteriormente fue mi maestro, el doctor Antonio García Méndez. Eh, Me sorprendió ver a una persona tan inteligente, tan completa, porque era buen cirujano, era buen médico, era todo, o sea, tenía así el paquete completo y dije, no, o sea, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y fue por eso que por él decidí hacer neurocirugía pediátrica. Eh, Otra pues sería mi papá, ¿no? Porque la verdad es de que fue una gran inspiración para mí el cómo pudo sacar adelante su familia, una persona que empezó de cero literal y supo sacar adelante a sus 4 hijos, y que pues realmente demostró, o sea, que a pesar de las adversidades uno puede seguir adelante. Y 3, la tercera, ¿quién podría ser? La verdad es que hay un neurocirujano muy famoso, el cual me tuve la oportunidad de conocer, se llama Michael Lawton. Él es ahorita el jefe del Barrow Neurological Institute, creo que está en Texas. Y pues este doctor, o sea, es considerado el mejor neurocirujano vascular del mundo, no te estoy diciendo de Estados Unidos, del mundo. Y cuando lo conocí era una persona súper sencilla, me puse a cotorrear con él, a hablar de dónde venía y qué hacía, y me sorprendió su sencillez, ¿no? Porque algo que caracterizaba mucho a los colegas en Bolivia era que mientras, según era mejor el profesional, más mamón, ¿no? Más creído, más Sí, sí. pedante, en cambio eso se da mucho acá y allá, ¿no? Y me sorprendía que era una persona sumamente humilde, sencilla, y eso pues eso te da mucha enseñanza, ¿no? Te da cuenta, te hace dar cuenta que pues a pesar de nuestra posición y de nuestro, a lo mejor el poder, que sé yo, económico, académico, social, lo que tú quieras, todos somos humanos, ¿no? Y eso te hace aterrizar los pies en la tierra, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Qué le dirías al Mauricio Rodríguez de R1? No, que no desista. Yo la verdad es de que lo pensé muchísimas veces, no solamente tuve que lidiar con depresión y con una serie de problemas de todo tipo, sino que el cansancio emocional, el cansancio físico era así horrible. Bajé como 13, 14 kilos en menos de 2 meses, porque no comía, así, nada más veía la hora, ya me perdí la hora del almuerzo, ya me perdí la hora de la cena, ya perdí la colación y así. Pero no, o sea, siempre me ponía a pensar de que yo vine con un objetivo y que no podía desistir hasta lograrlo, ¿no? ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? No sé, la verdad es de que quisiera consolidar un poco más mis conocimientos,
no quise entrar a hacer una segunda subespecialidad, pero últimamente me he estado entrenando en lo que viene a ser cateterismo cerebral con mi socio, que él sí tiene esa subespecialidad, y hemos empezado a hacer con una mínima invasión. Entonces mi objetivo tal vez a mediano plazo es poder terminar de consolidar los objetivos para poder ser realmente alguien muy completo en la profesión, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar neurocirugía? Que es un camino largo y difícil, pero que vale la pena. Vale la pena cuando ves a los pacientes irse, vale la pena cuando ves a la familia poder dar un abrazo más a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su hija. Y son esas pequeñas cosas que nos motivan a seguir adelante, ¿no? El poder darle una segunda oportunidad de vida a la gente, ¿no? Sí, es verdad. Todo, o sea, el paciente es como que el objetivo, ¿no? El que esté bien y que esté recuperado, creo que es una de las mayores satisfacciones que nos llevamos. Así es. Bueno, Mauri, te quiero agradecer. ¿Dónde podemos encontrarte para que podamos contactar contigo, las personas que tal vez están en México, que puedan escribirte, que puedan, no sé, agendar otra vez una consulta pues, contigo? Yo tengo mi página de Facebook que está como Dr. Mauricio Rodríguez Pereira, cirugía neurológica, y también estoy en Doctoralia, que es una aplicación de una plataforma para citas médicas, y pues yo trabajo en como 5 o 6 hospitales acá. Realmente me adecuo a la situación del paciente. ¿Dónde quiere verme? Pues a tal hospital. Pero ahí afortunadamente en internet es muy fácil contactarme, y pues para lo que se preste ahí siempre estamos a la orden. Bueno, gracias Mauri por estar presente el día de hoy. No sé si tenías algo más que decirnos. No, agradecerte a ti por la invitación y por el espacio brindado. Es un gusto saber de ti de tantos años. Me alegra verte también, y te deseo mucho éxito en tu vida.